Hola, ¿qué tal? Así es como estamos iniciando un nuevo capítulo de las entrevistas y los podcasts de estudiociudadano.cl. Este sitio que busca cada semana poner algunos temas de interés público en la agenda, esos temas que habitualmente los medios tradicionales, esos poderosos que son muy bien financiados, nunca tienen tiempo de atenderlos. Y bueno, así es como estamos hoy día con muchas medias verdades, medias mentiras en materia de política, en materia de economía, y eso le hace mal al diálogo social. Nuestra principalísima y quizás única intención con estos espacios, estas entrevistas, es aportar al diálogo público, social, de tal manera de que usted, ciudadano o ciudadana, tome la mejor decisión en distintos momentos, en los plebiscitos, en las elecciones de parlamentarios, en las de alcaldes, en fin. Cada cierto tiempo los ciudadanos tenemos la oportunidad de participar, a lo menos con el voto. Tal vez debería ser mucho más que eso, pero a lo menos con el voto ya es un punto de partida y tiene que ser un ejercicio responsable. El país ha estado viviendo una coyuntura específica que se está resolviendo de una u otra manera. Tenemos un desafío como país para mejorar nuestra institucionalidad. Algunos dicen que a través de la nueva constitución, otros dicen reformar para rechazar, perdón, rechazar para reformar. En fin, hay distintas posturas. En lo que no nos podemos perder es que hay temas de fondo que a veces no son bien tratados. Y es por eso que en esta ocasión tengo un invitado, al cual saludo inmediatamente, Tomás Bell Portales. Bienvenido a esta conversación de Estudio Ciudadano. Gracias por aceptar esta invitación a conversar sobre una serie de temas, entre ellos aquellos vinculados con tu área de desempeño profesional, que es la economía. ¿Cómo estás, Tomás? Muchas gracias por la invitación, Alejandro. Yo feliz poder aportar conocimiento a la ciudadanía, ya que algo puedo aportar en el área económica. Y es verdad, o sea, la ciudadanía necesita ser informada, porque hoy día me he percatado que la gente no entiende mucho qué es lo que está ocurriendo, no está informada de lo que ocurre, y esto va a ser un buen canal, digamos, para poder aprender y entender las cosas que están hoy día en la política y en la economía. Tú eres economista, pero por supuesto también tienes una visión política, y la economía y la política están muy vinculadas. Siempre dicen, cuando la economía está bien, todo lo demás se va por un tuito. Cuando la economía está mal, cualquier idea, por muy brillante que parezca, no es bien recibida. Tomás, una pregunta abierta para iniciar, introducir la conversación. De acuerdo a tu experiencia, a los círculos en los que te mueves, a las cosas que ves en las redes sociales, en la prensa, la vida diaria, ¿cuáles serían tal vez los principales problemas que tú observas por el lado de la ciudadanía en cuanto a la comprensión de la política en general y tal vez de la economía en particular? ¿Cuáles son los errores, los mitos, las medias verdades y las medias mentiras más comunes que tú has detectado? Pucha, la verdad que es tremendo el tema y una pregunta súper amplia, pero partamos por algo, por algo. Y ese algo es que sí, efectivamente la economía influye en las decisiones de las personas, y la verdad que hoy día la gente se ha dado cuenta, o por lo menos percibe, que hay una diferencia en cómo está repartido la torta, que sería el Producto Interno Bruto del país. Entonces, unos dicen que hemos crecido, que hemos dejado la pobreza, y otras personas dicen que no hemos crecido, que estamos peor que antes. Pero si vamos a los números, la verdad es que estamos mucho mejor que antes. ¿Ah? Hemos crecido bastante, y lo que la gente a lo mejor no lo percibe, porque no ve la relatividad que hay entre un país y otro. Por ejemplo, si tú hoy día viajaras a Venezuela, te encontrarías con una pobreza tremenda. ¿Ah? Nosotros hemos visto videos donde la gente tiene que revisar tarros de basura para poder alimentarse. Han llegado imágenes con supermercados vacíos donde no hay productos, o con supermercados que están llenos de productos pero a precios totalmente inaccesibles. ¿Ya? O de algunos productos en particular. Recuerdo un video de un supermercado lleno prácticamente de ketchup Heinz. A mí me encanta el ketchup Heinz, pero por favor, no vaya O al el supermercado a supermercado, echarme una claro. caja de ketchup Heinz. Bueno, eso es lo que ocurre. Entonces, claramente esto en Chile no está pasando. En Chile nosotros tenemos variedad de productos, tenemos la opción de elegir todavía si queremos Heinz o queremos otra marca, Mayoa.
existe la competencia, la libre competencia, y eso es lo que nos permite un poco crecer como país, ¿eh? Generar oportunidades y la gente las aprovecha y se dedica a producir y cubrir esa oportunidad del mercado. Así que es el sistema que tenemos, que es bastante bueno. El único sistema en el mundo que genera riqueza, porque los otros sistemas, la verdad, que quedan todos medio entrabados, y Chile tiene también alguna experiencia al respecto, así que podemos ver que eso es lo que ha ocurrido un poco, que donde la gente al finalmente sí dice, pucha, algo pasa que no me llega. Pero cuando nos preguntamos eso, ¿por qué no le llega este crecimiento a la gente? Nos encontramos con el problema político. Ahí caemos de lleno a la política. Y es que hay gente que haciendo leyes, y las leyes no son eficientes porque a veces se topan con otra o dejan a un grupo afuera, privilegian a un grupo presión versus otro, y ahí es donde se empieza a producir todos los problemas que tenemos hoy día reflejados en la economía. ¿Mm? Por ejemplo, tú has mencionado, has hablado de las virtudes del libre mercado, que se vincula mucho con el capitalismo. El libre mercado, la posibilidad de que oferentes, proveedores se encuentren y de esa manera se vayan resolviendo los problemas de provisión de productos, de servicios, se encuentren los mejores puntos de equilibrio, al haber mayor competencia, hay mayor posibilidades de que se llegue a un punto de equilibrio en los precios, en fin. Yo eso te lo compro absolutamente, es lo que uno estudia, que le enseñan en la universidad, en fin, y es lo que uno espera que pase en la realidad. Pero uno de repente observa que hay ciertas imperfecciones del mercado. De hecho, a veces yo digo, el mercado perfecto solamente está en los libros, porque siempre hay cosas raritas por ahí. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, de un fenómeno que ha golpeado mucho esta percepción, tal vez, de injusticia o de desigualdad que algunos tienen, cuando hace un montón de años Ricardo Lagos le eliminó la sanción penal a los delitos a la libre competencia? Y luego, con el paso de los años, nos encontramos con muchas empresas, algunas muy importantes, incluso estoy pensando, por ejemplo, hace poco en las últimas sanciones contra los productores de pollo y contra los supermercados que venden pollo por colusión en los precios. Eh, ¿Qué pasa ahí? ¿Cuánto es el daño que le hace ese tipo de cosas precisamente al mercado? ¿Y qué se puede hacer en lo sucesivo? Y otra pregunta, ¿es necesario cambiar la constitución o tener una nueva constitución para que eso no ocurra? ¿Cómo ves todo ese proceso, por ejemplo? Hay que decir también, antes de darte la palabra, de que precisamente todos estos escándalos de colusión, como el de la CMPC, con el papel tisú y la SCA, y luego los supermercados y otros más que en este momento no me acuerdo, han derivado en reformas legales que le han dado con el paso del tiempo más atribuciones a la Fiscalía Nacional Económica, más capacidades de investigación, se han aumentado las multas. Ahora estoy perdido, no me acuerdo bien si también se volvió a instalar la sanción penal para este tipo de delitos. Pero bueno, hay una especie de reacción. A propósito de esos casos, el sistema legislativo ha dicho, oye, tenemos que mejorar las leyes. Sin embargo, uno se pregunta, ¿será suficiente para resolver ese tipo de imperfección del mercado, Tomás? No, si tú puedes tener muchas leyes, pero si no las haces cumplir, obviamente que no sirven. Tiene que haber una voluntad política detrás. Y ahí es donde está el problema nuevamente, nos topamos con la política. Entonces, si tú tienes una ley que castiga al coludido, pucha, lo mínimo es aplicarla. O sea, eso es lo que esperamos nosotros los ciudadanos, que se apliquen las leyes. Pero cuando se llega a una fiscalía donde no está claro y empiezan a negociarse las cosas, y lo que persigue el ciudadano al final es que no hay castigo, ¿eh? Como que se le salió gratis al coludido de esta situación. Entonces, ahí es donde estamos con problemas, ¿eh? Porque no se ve claro el castigo. Y al no verse claro el castigo, puede invitar a otras personas también a coludirse con precios, y al final los que pagamos somos nosotros. O sea, En se los han países beneficiado desarrollados, un grupo pequeño y pagamos de nuestro bolsillo nosotros la colusión. de acuerdo a tu experiencia, en los países desarrollados, ¿cómo se ataca este tipo de conductas atentatorias contra la libre competencia? ¿No? En países desarrollados es tremendo. O sea, no se te ocurra llamar al gerente de finanzas de otra compañía competidora, porque ahí te llegan a saber que tú te juntas con él sin haber todavía dicho la palabra precio, y ya te puede llegar un castigo. O sea, es tremendo. De Pero hecho, o acá sea, no de hecho pasa. los gerentes de las grandes empresas en Norteamérica antiguamente se ponían de acuerdo y iban a jugar. Hoy día eso es impensable. No pueden jugar golf, no pueden coincidir en el mismo restaurante siquiera,
porque las leyes hoy día están encima de ellos y para hacerles cumplir cualquier posibilidad de que se quieran coludir, ¿o no? Sí, es súper sospechoso. Si tú ves a a cierto poder monopólico, digamos, donde hay pocos competidores, que se ponen de acuerdo para restringir aún más la oferta y los ven en un restaurante conversando, o sea, eso más de alguien por ahí los va a ver, los va a reconocer, les va a sacar una foto y les puede embarrar la carrera a ellos. Así que es complicado, ¿eh? En Estados Unidos es Entonces, súper complicada esta situación. las leyes persiguen este tipo de conductas porque reducen la competencia. ¿Ya? Hemos dicho que una de las presuntas virtudes del libre mercado es que haya muchos oferentes, muchos proveedores, de tal manera que la competencia haga que los productos sean en mayor cantidad, de mejor calidad y a los mejores precios. ¿Cómo coincide esa idea con aquellos que dicen, mira, como hay tanto empresario corrupto, porque como hay tanto empresario coludido, entonces este producto, este servicio, llámese educación, llámese salud, llámese previsión, la tiene que dar el Estado? ¿Es coherente eso? ¿Es útil? ¿Se puede? ¿Vale la pena? A ver, vamos a la definición primero. El Estado se le mandata que nos provea a todos los ciudadanos de bienes públicos. ¿Ya? Hay que ser súper claro en eso. Y la educación, la previsión y la salud no son bienes públicos. Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, por más que lo diga la Constitución, que la salud es un bien público, que el Estado tiene que asegurar un acceso a la salud, ya, pero eso no te está diciendo que el Estado tiene que proveer la salud. ¿Ya? Entonces ahí es donde se producen los malos entendidos y por ahí entra el político tomando poder, consiguiendo cargos, transformando al Estado en una agencia de empleo y va aumentando el tamaño porque se atribuyen que tienen la responsabilidad de proveer ese servicio. Y la verdad no es así, o sea, los que producimos bienes y servicios somos los privados, los ciudadanos, no el Estado. El Estado no es productor de bienes y servicios. Entonces, el Estado solamente gasta, ¿ya? Gasta para proveernos los bienes públicos. E incluso hay bienes públicos que a lo mejor no son necesarios que los provea el Estado. ¿Cómo cuáles? A ver, ¿cómo qué ejemplo? Un bien público, por ejemplo, tú estás ahora proveyendo un bien público a toda la ciudadanía con esta entrevista y el Estado aquí no lo está financiando. No, eso para que... La información abierta, la entrega de información abierta es un bien completamente público y no financiado por el Estado. Entonces entendamos eso. En cambio, el que se beneficia con la salud es un privado. O sea, al final el que se enferma es un individuo, no se enferma un Estado, no se enferma la educación también. O sea, el que se beneficia con la educación es un individuo, no es algo, como que llaman, algo social, así, de una organización, uno raro, así, que todos se beneficien de esto, no. Lo que sí hay son externalidades positivas de que todos seamos educados, que todos poseamos una buena salud. Y ese otro cuento. Ahí el Estado, si ve que se produce eso, puede subsidiar e incentivar que haya salud y que haya educación. Pero eso no quiere decir que el Estado tenga que proveer y ser ellos el profesor o ellos el tutor. ¿Cómo entonces se resuelven casos concretos? Por ejemplo, la salud. Tenemos en Chile un sistema público, un sistema privado. Y de repente la persona se enferma y se enferma gravemente. Habría que decir de que un resfriado no es una enfermedad grave, pero sí hay casos donde la gente se enferma gravemente. ¿Y qué es lo que se observa? Que aquel que está en el sistema público y utiliza también las instalaciones públicas, porque hay una modalidad de libre elección a través del FONASA, donde yo, cotizante en FONASA, igual puedo comprar servicios y atenderme en clínicas privadas. Eso es lo que se llama la modalidad de libre elección, que me he dado cuenta que no muchos la conocen. Hay gente que parece que cree que solamente uno se atiende en clínicas privadas y de mejor calidad a través de la ISAPRE. Entonces, pero en general hay una idea, y corrígeme si tu percepción es distinta, Tomás, de que el que se atiende en el sector público le podrá ser más barato, pero la posibilidad de que reciba un servicio de mala calidad es mucho mayor y que eso arriesgue su vida puede ser fatal. Entonces, la otra
pensamiento es decir, bueno, entonces me voy a comprar un servicio de ISAPRE, voy a cotizar, voy a celebrar un contrato con la ISAPRE, voy a pagar más, pero fíjate que me da mucho más garantías. Entonces, después de eso, alguien dice, bueno, entonces, ¿tiene buena salud? En el entendido que la mejor acceso a la salud da la ISAPRE, porque no necesariamente tiene que ser así, pero se supone en términos generales que así es. ¿Tiene mejor acceso a la salud? Aquel que tiene más plata. Entonces dice, se mercantiliza la salud. ¿Cómo podemos resolver esa situación que le pasa a mucha gente? O sea, se enferma gravemente y se termina en una clínica y la cuenta son de 10, 14, 15 millones de pesos. ¿Cómo lo hacemos para resolver esa situación? Bueno, primero que nada, hay que sacar la ideología del tema, ¿no? Porque esto que el rico se puede atender y el pobre no, eso es falso, completamente falso. Acá el que puede pagar un buen sistema de salud lo puede pagar aquí en la quiebra de la Chile. O sea, si quiere ir a atenderse a Suiza con los mejores médicos suizos, puede hacerlo, ¿ya? Tiene la plata suficiente, no requiere tener que cotizar ni en FONASA ni en UNISAPRE. Claro, correcto. Es como los que piensan, es como la propaganda de Pellegrini, que uno siempre dice, ¿realmente estará en una FP Pellegrini? ¿Necesitará estar en una FP? Uno siempre se cuestiona eso. Pero claro, los que tienen plata pueden comprar servicio en cualquier parte. Los que no tenemos tanta plata o los que no tienen plata, ¿cómo lo hacen para acceder a servicios de mejor calidad? ¿Cómo lo solucionamos como país eso? Mira, a ver, vamos a seguir viendo en detalle esto de re entretenido, empezar a darse cuenta que, pucha, que al final llegamos a que la cifra que gasta el sector privado en una persona es exactamente muy parecida a la que gasta el sector público en una persona. Y como veamos, ¿cómo es eso? La calidad es completamente distinta de atención entre una y otra. ¿Ya? Vamos a ir por paso a paso. Bueno, como el sector público antiguamente no tenía los recursos para proveer salud, es que crearon la ISAPRE, que son seguros que tú puedes cotizar en el mercado y comprar, puedes estar en ISAPRE A, B, C, porque es un mercado regulado, obviamente, que produce algunos, o sea, cuando tú regulas un mercado, obviamente deja una parte que no puede disfrutar de ese sistema, ¿ya? Porque los precios son más caros. Pero hablando económicamente, el sector privado se ha desarrollado bastante y ha tenido harto aumento en el presupuesto. O sea, perdón, en el sector público. Harto aumento en el presupuesto, lo que ha logrado cambiar hospitales, modernizar la salud, han podido mandar a muchos médicos a estudiar especialidades. Entonces, la salud en este país yo te diría que no es mala. Si uno ve los índices de mortalidad infantil y un montón de otros índices, no es tan mala con respecto a otros países latinoamericanos, incluso algunos europeos que nos envidian la salud que tenemos acá. Y cuando hablamos que Chile tiene una mala salud, eso es una falacia realmente, ¿eh? Porque volvemos al tema que la ideología, la gente se atiende en Chile, entonces no sabe cómo es la atención de salud en Venezuela, no sabe cómo es la atención de salud a veces hasta mismo en Inglaterra, que hablan que Inglaterra, pero Inglaterra no tiene mejor salud que la nuestra, o sea, esos son mitos. Y cuando tú empiezas a ver eso, empiezas a decir, chuta, no estamos tan mal, ¿por qué la gente alega tanto? Y lo que ocurre es cuando nos metemos en el sector público. Nuevamente nos topamos con la política. ¿Y el Estado? El Estado, claro. Ya. Sí. Ahí el administrador de la salud pública del Estado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La política, porque hacen leyes que no te permiten ser eficiente en la entrega del bien, que en este caso sería salud, ¿ya? Por ejemplo, hay inamovilidad. Si tú tienes una persona que hace mal la pega dentro de un hospital, no lo puedes echar, ¿ah? Es muy difícil. Después tienen la política que ha implementado un pésimo sistema de evaluación. Entonces, todos salen con una evaluación estupenda. Y uno dice, pero ¿quién quisiera esto en el sector privado a esta gente? Y la verdad es que la evaluación no se condice con lo real que lo que ocurre. Entonces tú te puedes encontrar con hospitales con un buen director que tiene el hospital trabajando como reloj suizo, donde tú entras y sales perfecto por afuera, como otros hospitales donde es más relajado, hay más conflictos, digamos, de sindicatos, y ahí a lo mejor la atención no es tan buena. Precisamente, acá me suena una palabra clave, sindicatos. ¿Qué rol le atribuyes tú a los gremios de la salud? No solamente a los gremios de la salud, que hay más de uno, hay de técnicos, hay de profesionales, en fin,
sino también al colegio médico. Yo lo he comentado más de una vez viendo una entrevista al presidente directorio de la ISAPRE Más Vida. Él mencionaba de que el sistema público de salud en Chile estaba capturado, a lo menos por 2, 3 grandes actores. Uno era el colegio médico, otro eran los distintos gremios de la salud, ¿ah? Y otro era también la democracia cristiana. Y fíjate que yo he podido observar eso con bastante realismo. No voy a mencionar a un conocido político de mi ciudad que incluso fue alcalde, y ahí van a saber artidos todos, que es demócrata cristiano, al cual aprecio mucho, entre paréntesis. Y sin embargo, un día lo veo con la chaqueta del Ministerio de Salud. Y este señor, que toda la vida ha sido demócrata cristiano, ha sido alcalde de Rancagua, ha sido concejal, ha sido gobernador de Cachapual, y además ahora, hace un tiempo lo vi vistiendo una chaqueta del Ministerio de Salud. Entonces uno se queda pensando, oye, los demócratas cristianos son extraordinarios, tienen una capacidad enorme, profesional, técnica, para desempeñarse en distintos cargos, y bueno, y si los ponen en distintos cargos, seguramente es porque lo hacen bien. Obviamente que es una ironía lo que estoy diciendo. ¿Qué hay de eso, Tomás, de acuerdo a tu experiencia? ¿Hay captura del sector de salud por partidos políticos como la democracia cristiana, gremios de la salud y el colegio médico? Bueno, efectivamente, o sea, aquí yo he participado en algunas conversaciones dentro de los partidos, cómo funciona la agencia de empleo acá en la salud. Andan preocupados quién asume, quién no asume, si voy o no voy, este me sacó, entonces hagan presión para que me vuelva a meter, y en ese tipo de conversaciones hay gente de la salud, ¿ya? Entonces, obviamente, cuando tú ves esto y no está el ciudadano por delante, que vendría a ser un cliente, ¿ya? Ellos le siguen llamando paciente, pero la verdad son clientes, y no lo perciben porque está mal estructurado el sistema. Entonces, los incentivos están mal puestos. Y el minuto que están mal puestos los incentivos, se producen estos costos sociales dentro del sistema público. Por Entonces, eso y si las personas entonces quieren irse a la clínica que es operada o financiada su funcionamiento a través de la ISAPRE o pertenece a estos circuitos cerrados, porque hay convenio entre la ISAPRE para determinadas clínicas de prestaciones, también hay una discusión vinculada con la integración vertical de clínica y ISAPRE, pero no tengo la plata. ¿Quién me ayuda a pagar la cotización mensual de la ISAPRE para aspirar a tener un mejor estándar de salud? ¿Cómo lo hago ahí? ¿Cómo lo hacemos como país? Bueno, si tú no me vas a creer, pero la plata está. Si la plata existe, el presupuesto da para eso, para esa atención. Entonces, cuando uno dice, pucha, ¿y esa plata dónde está que yo no la veo? ¿Por qué yo no tengo el beneficio? Y es porque se da en lo que te recién te decía, que se llama costo social. El costo social que se produce al no ser eficiente el servicio. Por eso, si tú cambias la mentalidad y pones al paciente como cliente, es decir, que el cliente sea el que pague, automáticamente toda la oferta de salud del país pública se hace completamente eficiente para poder capturar esos recursos. Pero el Estado tiene que subsidiar a ese que no tiene los recursos, no ha podido pagar un seguro salud. El Estado tiene que estar detrás subsidiando. Y las ¿Un plata están. bono, un voucher, Tomás? Sí, un voucher bien especial, sí, porque tampoco se trata de estar llegando y soltando la plata, porque volvemos al tema de la colusión. Aquí se colude el oferente con el demandante y pueden inventar una enfermedad y por ahí se da la plata. Entonces, no es tan fácil como un voucher, ¿ya? Y gratuidad absoluta, como ocurrió en el área de la educación. ¿Qué te parece a ti el concepto de gratuidad? Nada, ahí completamente estoy en contra de la gratuidad absoluta. ¿Por Sí qué? la ayuda, pero gratis no puede salir. A la gente no, porque bajo recursos algo le tiene que costar, porque aquí las cosas gratis no existen. Porque se produce el problema del sobreconsumo, ¿ya? Cuando tú das gratis un servicio, por ejemplo, antiguamente, y todavía se da, la leche en los consultorios, en los recién nacidos, eso es completamente gratuito. Y en época antigua no era posible conseguir cal para rayar las canchas de fútbol, ocupaban la leche. Entonces se sobreconsume y se mal utiliza el recurso. O sea, aclaremos. Eso hay que evitarlo. Por eso siempre la gente algo tiene que pagar. Que sean 1.000 pesos una atención médica, pero que la paguen. Aclaremos al tiro esto de lo gratuito. Yo siempre digo que no hay nada gratis en la vida, porque siempre alguien tiene que pagar ese costo.
En el caso de la leche que se entrega en los sistemas públicos, en las, ¿cómo se llaman? Postas, consultorios, en fin. Eso está financiado por el fisco, que es la gran billetera del país. Y ese fisco lo financiamos nosotros con nuestras contribuciones, con los impuestos, con el IVA y un montón de otras cargas que tenemos los ciudadanos. Entonces, gratis no es. Porque alguien me mencionaba a propósito de cómo financiar estos gastos que son mayores para las personas del modelo sueco, donde me decía que allá ellos le entregan un voucher y la persona podía usar ese voucher, que era un apoyo económico que podrá cubrir más o menos del costo total de la prestación, y esta persona sale al mercado y elige entre una variedad de oferentes que sean públicos o privados. Por ejemplo, se plantea también el tema de la AFP, la creación de una AFP estatal. ¿Podrá ser más eficiente una AFP estatal que las AFP que existen hoy día? ¿Por qué tendría que ser mejor? ¿O por qué yo estaría más tranquilo, más seguro, o sería más rentable, por ejemplo, que estuviera mi plata en una AFP estatal? Para seguir esta línea, digamos, de esta competencia que algunos plantean de que el Estado es mejor administrador o mejor proveedor de productos y servicios. Mira, el que piensa que el Estado es mejor está completamente equivocado, porque no hay nadie mejor que uno mismo saber dónde le aprieta el zapato. Y ese es el gran problema que tiene el Estado. Tan tremendo, tanta burocracia que no tiene idea a dónde a uno le aprieta el zapato. Por lo tanto, se toman decisiones que son muy poco eficientes, como lo que vimos con la entrega de las cajitas de ayuda para los más necesitados, que fueron casi 2 millones de cajitas que se entregaron ahora con la pandemia, donde se entregaban alimentos que no alcanzaban ni siquiera por una semana. Entonces, ahí el Estado movió una gran cantidad de recursos y fue completamente ineficiente con la entrega. Y eso ocurre con la AFP. O sea, hoy día la AFP, como están los rentistas, o sea, las personas que buscan lograr vender bien su producto, de generar renta, están los administradores de dicen, pero tanta renta que genera. Pero qué bueno que genere tanta renta, porque significa que nuestros fondos están rentando ya. Entonces, eso es lo que la gente no lo entiende. Cómo funciona el sistema, lo micro, en estas políticas. Entonces, cuando hablan que el Estado, la verdad es que el Estado es un barril sin fondo, algo que gasta, pero yo no veo al Estado pidiendo estados de resultados por los gastos que hacen. A ver, ¿en qué utilizó la plata? ¿Fue rentable? ¿Cuánto fue el tip? ¿Cuánto ganó? No, nada, el Estado entrega, compra votos y se olvida hasta la próxima elección. Y al final eso es lo que hace el Estado. De hecho, cada cierto tiempo se plantea, y hoy día mismo, a propósito de la revisión del presupuesto del próximo año, se plantea la revisión de muchos programas sociales, en fin, que serían técnicas económicamente ineficientes. Por poner un ejemplo que tú has tomado, la entrega de las cajas, quizás se gastó tanto más en la logística, en el transporte de la entrega de las cajas, en el armado, en fin, que en tal vez haberle entregado un voucher. Una electrónica. Claro, y de hecho hoy día está operativo un sistema en algunos municipios donde se han inscrito a los almacenes en una red, y se le entrega entonces al beneficiario, al vecino, una determinada cantidad de dinero que está en una cuenta bancaria, una cuenta de débito, no sé de qué naturaleza, pero es una cuenta. Entonces este vecino, cuando necesita algo, va a uno de los almacenes, que además están cerca de su casa, porque obviamente hay una cercanía mayor de los almacenes que los supermercados, y compra con cargo a esa cuenta lo que realmente necesita. Yo pensaba, por ejemplo, cuántas cajas habrán llegado a adultos mayores y venían, por ejemplo, toalla higiénica. Y seguramente, bueno, probablemente la señora se la regaló a su hija o a su nieta, en fin, pero claramente a ese matrimonio no le servía la caja con toalla higiénica. Para decir también que no todas las cajas eran homogéneas, se sabía que algunas cajas venían con unas cosas y otras cajas venían con otras. Entonces, muchos se plantean decir, oye, ¿para qué lo vamos a hacer de esta manera que parece que es más ineficiente? ¿Qué tipo de cosas entonces tendríamos que hacer para que el Estado fuese más eficiente? ¿Qué medidas habría que tomar, aparte, por ejemplo, de revisar el presupuesto de la República? Te tengo una mala noticia. ¿Cuál es esa mala noticia? El Estado jamás va a ser eficiente, por definición. O sea, tenemos que quitarnos la idea de que el Estado va a ser eficiente y lo va a hacer mejor que los privados. Tenemos que olvidarnos de ese cuento. Eso es una mentira
que no calza con la realidad jamás, no va a alcanzar nunca. Entonces, Si ¿qué tú rol te das debiera cumplir cuenta, el los Estado? países, perdón, ¿Qué rol debiera cumplir el Estado entonces? bueno, como te dije al principio, el rol del Estado es entregar bienes públicos, asegurar la provisión de esos bienes, de ese tipo de bienes. Entonces, si el Estado no lo hace, tenemos problemas. Y ahí es cuando ocurre que empieza a entregar cajitas. No, esa cajita no es un bien público, es un bien privado. ¿Y qué le pasó al Estado? Como decías tú, gastó mucho en logística y al final mandaba cosas que ni siquiera a la dueña de casa le gustaba. De hecho, yo estuve ahí repartiendo cajitas y pude constatar el costo público que significó entregar, por ejemplo, una cajita de porotos negros, cuando la señora me decía, a mí no me gusta esto, lléveselo usted, me decía. O sea, imagínate el gasto que hubo totalmente ineficiente. Eh, Cuando muchos decían, no, si es que tiene que no tiene, el Estado no puede meterse en el área privada. ¿Ya? qué buena anécdota la que estás contando. Tomás, ya que estuviste repartiendo cajas, ¿había gente que estaba muriéndose de hambre cuando andabas repartiendo cajas? Porque, Fíjate que no, fíjate que no había gente muriendo de hambre. Pues la gente tiene la capacidad económica de tomar decisiones. Entonces, cuando le empieza a faltar un bien o un servicio, va a reemplazar otra cosa que tenga, la va a intercambiar y va a solucionar su problema. Esa es la economía libre de mercado. Por eso la gente no se nos murió de hambre. es interesante el punto, porque este fue un argumento para el retiro del 10% del FP, 10% que en realidad es bastante falso, porque en realidad si yo tenía 4 millones de pesos y el sistema me permitía inmediatamente retirar 1 millón, en realidad estoy retirando el 25% de mi remuneración. El ministro Briones lo hizo notar, que en realidad eso del 10% era bastante mentiroso, es mucho más. Y hoy día, cuando ya se discute un segundo retiro, se habla de millones de personas que en definitiva no van a quedar con un solo peso en sus cuentas. ¿Se justifica haber sacado el millón de pesos, perdón, o el 10% de la AFP como una medida paliativa de los problemas más o menos graves que la ciudadanía pudo haber tenido? ¿Cuál es tu visión de este proceso? Mira, la verdad que a ver, yo te digo, lo primero que pensé es que no correspondía sacar esta plata porque estaba legalmente destinada a otro uso. Pero dado que el Estado andaba muy preocupado de poder ayudar, para poder mantener en cuarentena a la gente, de ayudar con medidas, sobre todo paliativas, claro, ahí salió el Partido Comunista promoviendo entregar el 10% de los ahorros que teníamos en la previsional. Y como ese ahorro es privado, porque ese ahorro no lo hizo el Estado, lo hicimos nosotros con nuestro trabajo, el resultado fue un poco más eficiente, porque la gente decía, oh, aquí está mi plata, el Estado no gastó, me estoy gastando mi plata y yo veo qué decisión hoy día puedo tomar. Y las decisiones eran las siguientes, ¿retiro o no retiro? Si retiro, ¿en qué invierto o en qué gasto? Esas fueron las decisiones que tuvo que tomar las personas. Entonces, obviamente, el que estaba complicado con deuda fue y pagó la deuda porque la deuda sale plata, es caro. Entonces, tenía la plata ahí disponible que retiró, pagó deuda. Otro a lo mejor se compró un televisor, quería invertir en poder ver un buen programa en televisión. Y así se fueron dando las decisiones particulares de cada uno. Entonces, no fue una decisión centralmente planificada que todos tienen que comprar televisores, o todos tienen que pagar deuda, o todos tienen que ir al almacén a comprar alimentos. ¿Mm? De alguna manera, Tomás, perdón, legitimó el sistema de mercado, el capitalismo y incluso las propias AFP el retiro del 10%, porque tú estás mencionando algo que a mí me parece que es bonito. La persona soberana toma las decisiones de lo que hace con su plata. Nadie viene a decir lo que tiene que hacer, lo que tiene que consumir. Hubo quizá un poco un tiro por la culata para aquellos que decían, porque uno tiende a pensar que hay gente que odia a la AFP y que las quiere destruir. Yo ni siquiera voy a decir si estoy a favor o en contra. Creo que es un modelo que ha funcionado bien para algunas cosas y es perfectible en otras. Pero no hubo tal vez aquí unos efectos no deseados por parte de quienes plantearon esto como una especie de demanda social vinculada con una crisis hasta alimentaria de las familias. Yo creo que el principal perjudicado de todo esto fue el señor Mesina con el movimiento No Más FP. Porque, ¿qué es lo que ocurrió? Cuando la gente fue a retirar su 10%, se encontró que la plata que había puesto se había multiplicado por 3 veces.
Imagina lo que significa eso. 3 veces el dinero que tú habías puesto. El sistema significa que es espectacular, fenomenal. De hecho, por algo lo copiaban en otros países. Y parece también que pasó otro fenómeno interesante que algunas encuestas decían, en general yo no manejo mucho encuestas y no me gusta tampoco, pero el que quiera las puede buscar y las va a encontrar seguramente, que hace algunos años la percepción de la propiedad de los fondos previsionales era menor a la percepción que se tiene hoy día. O sea, tú le preguntabas a alguien hace 20 años si los fondos previsionales eran propios, o le preguntabas dónde estaba su plata, yo lo pude ver. Gente que no tenía idea. Primero pensaban que la plata era de la AFP. Esa es la primera cuestión. Y anda a preguntarle en qué AFP estaba. No tenía idea en qué AFP estaba. De alguna manera todo este fenómeno ayudó a visibilizar que, uno, los fondos provisionales son de las personas, y dos, que en realidad es algo que es mío y que no me lo pueden quitar de ninguna u otra manera. Mira, efectivamente, se percibió con esta medida que uno era el dueño de esos fondos. Y antiguamente, como tú no tenías acceso a poder retirar esos fondos, no poder disponer de ellos, obviamente que no eran tuyos. O sea, esa percepción era válida, porque tú las podías disponer, pero al final de tu vida de trabajo. Ahí podías recién ver, ahí están mis fondos, con esto voy a vivir el resto de mi vida. Pero si tú no los puedes percibir el día a día, o sea, yo mañana necesito plata, voy y saco, esos fondos no existen. Tú lo das por olvidado, el día de mañana te atropella un auto, te sonaste y chavo fondos. O sea, nunca se supieron de tus fondos. Pero si tú estás con la posibilidad de tenerlo ahí, tocarlo, o sea, tangiblemente, claro que percibes que es de tu propiedad y no te puede tocar. Por eso ahora se hace mucho más difícil que prospere una FP estatal o que vayan a expropiar ese 90% que va quedando en FP. Ahora, en régimen, hagamos, independientemente de que sea un sistema privado, mixto, solidario, hay muchas ideas que están hoy día discutiéndose y ojalá alguna vez terminemos, porque lo que yo siento de pronto en nuestra política nacional es que tenemos eternos diálogos y pasan los años y nunca cortamos el queque. Por último digo yo, oye, cortemos el queque, elijamos un modelo, hagámoslo funcionar y si falla lo cambiamos y si no falla tanto lo mejoramos, pero esta indefinición también creo que no le hace bien al país. En régimen, cualquiera que sea el modelo que tengamos el día de mañana, ¿sería razonable, Tomás, que las personas puedan acceder en circunstancias especiales de su vida a retirar parte siquiera de los fondos? Estoy pensando, por ejemplo, en este momento un proyecto de ley que busca que los enfermos terminales puedan retirar sus fondos. Ahora, hay que aclarar sí que los fondos previsionales tendrían un doble objetivo. Uno es precisamente la jubilación del beneficiario y en el evento que éste se muera, que ese dinero sirva como para financiar las pensiones de sobrevivencia de los familiares directos que quedan de alguna manera vulnerables precisamente por la muerte del proveedor principal de la familia. Así que en esto quiero ser súper enfático porque he visto en redes sociales incluso abogados diciendo que la plata que no se cobra se la termina quedando la AFP, lo que es de falsedad absoluta. Se financian las pensiones de sobrevivencia y si efectivamente no hay beneficiarios de estas pensiones y no hay otro destinatario, se aplican las reglas generales de la sucesión de la herencia y estos dineros terminan en algún otro familiar y en el peor de los casos se los queda el Estado de Chile y nunca la AFP. Eso es importante aclararlo desde ya. Pero en ese contexto, cualquiera que sea el modelo el día de mañana, ¿sería razonable que las personas pudiésemos en algún momento echar mano a esos dineros para ciertas situaciones especiales, como por ejemplo esta idea de retiro por enfermedad terminal, u otra que algunos economistas lo dicen con me parece bastante razón? Dice, oye, yo tengo 30, 40 años, quiero comprar una vivienda, la primera o la segunda vivienda, y resulta que para poder financiar eso, parte del financiamiento se lo tengo que pedir a un banco que seguramente tiene platas de la AFP
porque la AFP ha invertido en esos bancos también, en sus activos, y de alguna manera entonces los trabajadores están financiando ese negocio bancario que me presta después la plata a mí para financiar mi crédito hipotecario a un valor mucho mayor que la ganancia que ese mismo banco le va a entregar a la AFP por la inversión que está haciendo la AFP en ese banco, poniendo ahí activos. ¿Sería razonable entonces que el día de mañana yo podría decir, por ejemplo, mira, ¿sabes qué? Me faltan 10 millones, 20 millones para cofinanciar mi casa, o fíjate que si le pongo 10 o 20 millones más que lo saco de la AFP, mi dividendo va a ser más bajo y por lo tanto voy a poder pagar más cómodo, y fíjate que prefiero pagarle parte del dividendo a mi AFP que pagársela al banco porque tal vez puede ser una tasa menor. Son varias ideas las que estoy planteando, pero tú me entiendes que en el fondo sería legítimo, razonable, que en un modelo provisional el trabajador, el cotizante, alguna vez en determinadas circunstancias pudiera echar mano, aparte de esa plata, para cierto objetivo, evaluando, por supuesto, la posibilidad de reintegrarlo para no afectar también la previsión futura? Mira, partamos por la base que si vamos a respetar o no respetar el derecho de propiedad que nos provee la actual Constitución. Si es derecho de propiedad que vamos a respetar, bueno, tenemos que respetar que el dueño de esos fondos los retire para cuando él realmente necesite sacarlos. O sea, no tenemos por qué preguntarle ni a la institucional, a la B, a la C, si podemos o no podemos y bajo qué restricciones. Eso no, si es derecho de propiedad, derecho de propiedad. ¿No? Respetemos el derecho de propiedad. Ahora bien, hay un problema que el Estado no puede o no quiere asumir, que es el caso, ¿qué pasa si la persona se gasta el total de los fondos antes de que termine su vida laboral? ¿Qué va a ocurrir ahí? ¿Ah? ¿Quién va a asumir el costo de la vejez de esa persona? Se supone que el Estado. Y es una decisión que se supone, pero ¿por qué se va a suponer si el beneficiario del privado? O sea, o respetamos o no respetamos el derecho de propiedad. ¿Ya? El Estado ahí generalmente le tiran la carga porque nadie se quiere hacer cargo de estos gastos. Y en ese sentido es porque nacieron las FP y nació la previsión en este país. Ahora bien, ahí hay que analizar si es que es un bien público o no es un bien público, que el Estado o el mismo privado se haga cargo de su futuro. Y ahí entramos nuevamente a un conflicto que hay que analizar si es que conviene o no conviene expropiar temporalmente esos fondos para que se entreguen al final de la vida laboral, o se permita para poder hacer una inversión y después se va devolviendo, como dices tú, por ejemplo, una casa, una segunda vivienda, cambiar el auto, o sea, hay un montón de decisiones. Porque Ahora sí, bien, sí, sí. ahora bien, es súper importante que si eso lo va a retirar, ojalá se exigiera también que sea responsable la persona con su futuro. O sea, es decir, que lo tenga que devolver con intereses a la AFP, sin tener que Claro, haber pasado por el banco. claro, porque ahí viene la otra pregunta, que sería justo, por ejemplo, si se da la libertad, porque al final los fondos provisionales son un patrimonio afecto a un destino. Ese es el problema que tiene de que no podemos ocuparlo en cualquier cosa. Está destinado a la previsión o a las pensiones de sobrevivencia, como dije hace un rato. Pero ya, si vamos a poner como valor o bien superior el derecho de dominio, de usar, gozar y disponer del cotizante de sus bienes, ¿no sería justo también que aquel que dice, no, yo quiero hacer uso de ese derecho y voy a sacar mi plata y voy a hacer lo que quiera con ella? Pagar una deuda, comprar un televisor, una casa o un auto. Perfecto, estamos respetando la libertad de las personas en sus decisiones y en la administración de su patrimonio. Pero no sería justo después que cuando ese señor ha hecho todo lo que ha querido con su dinero y tal vez las cosas no le fueron tan bien, ¿no sería justo que ese señor el día de mañana no pudiera pedir al Estado ayuda? Porque siento yo que hay incentivos perversos, pues, Sí, Tomás. Yo me gasto mi plata ahora y después le pido al Estado que me financie. pero veamos qué tan bueno es el Estado, porque lo que hace el Estado hoy día es que te cobra contribuciones por ese bien raíz. ¿Ya? Entonces te está expropiando permanentemente el Estado tu ahorro o tu inversión. Entonces tengamos ojo con eso. ¿Ya? El Estado ahí se mete y es que crea la pobreza finalmente. ¿Ya? Porque tú te encuentras que tienes que pagar cuentas enormes hoy día, porque obviamente el valor de los terrenos ha aumentado bastante y las contribuciones van detrásito de ese valor. Entonces, cuando una persona ha terminado ya al final de su vida y ve que tiene que estar pagando esas contribuciones y no le alcanza porque no está produciendo, entonces, ¿quién es el culpable ahí? Él por no ahorrar, el Estado por cobrar.
O por Es un buen tomar una punto. decisión económica tener que vender y cambiarse a un barrio mucho más marginal, no sé. Entonces hay montones de cosas de ética que también van en las políticas públicas y no se analizan mucho. ¿Mm? Se nos está acabando el tiempo, Tomás. Creo que vamos a tener que conversar otra vez sobre esta y otras materias. Solamente para cerrar este punto, y antes de darte la palabra para algún mensaje final que quieras enviar. Se está planteando la posibilidad, precisamente por la gente que no cotiza, por aquellos que son informales, que la emergencia sanitaria demostró que había mucha informalidad. El caso, por ejemplo, de garzones es muy clásico, que tienen un sueldo o un contrato a veces por el mínimo, y la mitad, más de la mitad o 2/3 de sus ingresos reales son las propinas, y esas propinas no son declaradas, no pasan por un sistema impositivo, entonces no se sabe qué es lo que se hace con esa plata, excepto que uno presume que la persona se lo gasta, sencillamente. Entonces se ha planteado la posibilidad de financiar las pensiones futuras a través de un aumento de 1 o 2 puntos del IVA, por ser el impuesto al valor agregado tal vez uno de los impuestos más extensivos en la sociedad. ¿Quién no compra algo y por lo tanto quién no tendría a través de ese mecanismo que financiar esta seguridad social del futuro? ¿Cómo ves ese tipo de ideas o si tienes otras como para plantearlo en el debate previsional? Mis dudas, yo tengo mis dudas respecto a esa idea, porque más que seguridad social podría transformarse en inseguridad social. Imagínate, que el Estado te saque 2 puntos de IVA para futuramente destinarlo a algo que no sabemos si van a llegar a esos 2 puntos. ¿No? Porque ahí el manejo, tú sabes cómo es el manejo ineficiente O sea, en el Estado. el Estado se lo puede gastar en otra cosa. Hay que tener cuidado, porque si un día le falta a Codelco 400 millones de dólares para poder reactivar la minería, esa plata sale del Estado, y el Estado ¿de dónde va a sacar plata? Le va a echar mano a este tipo de fondos. Entonces, eso es lo que ocurre con el Estado pasado en Argentina y en otros países. Así Y de hecho en Chile pasa habitualmente. Y yo tengo mis dudas que haya funcionado. O sea, de hecho pasa habitualmente. Uno es cosa de ver la prensa y cada cierto tiempo el Estado se mete la mano al bolsillo para pasarle plata a Banco Estado, para pasarle plata a TVN. Por ejemplo, TVN yo creo que es un escándalo realmente. Yo cerraría TVN ahora ya, que eso es un desgaste, un gasto de dinero enorme, o lo privatizaría. O Correos, por ejemplo, yo creo que Correos también tiene una tremenda deuda a nivel público. Los directorios de estas empresas sirven para pagar favores políticos de los gobiernos de turno, pero la eficiencia de las prestaciones de estas empresas o instituciones es muy baja. En general, el Estado, con específicas excepciones, en general las empresas del Estado no funcionan muy bien. Estoy pensando en el metro, quizás, como una gran empresa que ha hecho un gran esfuerzo, especialmente después de todo lo que pasó en Transantiago. Pero bueno, eso ya lo hay que dejar para otra ocasión. Otra conversación. Pero porque ahí te puedes dar cuenta que realmente caen las dudas de si el Estado lo va a hacer bien, quitándote esos 2 puntos de IVA, digamos, de aumento de IVA para finalmente entregarlo como pensión. Y eso no va a ocurrir. Haciendo una caricatura, tal vez es más eficiente que yo me guarde esos 2 puntos de IVA debajo del colchón y haga con ellos lo que me parezca, lo invierta, compre cosas, y tal vez es mucho más eficiente, incluso justo, desde la perspectiva de que yo soy el beneficiario del uso que le doy a ese dinero y no otros. En fin, es complicado. Tomás, ¿algún mensaje? Seguramente nos vamos a juntar en otro momento para una conversación bilateral como esta, o tal vez con otros actores. Estamos armando unos coloquios de diálogos públicos para poder seguir profundizando. ¿Algún mensaje de cara a lo que el país está viviendo y lo que va a seguir viviendo los próximos meses y años incluso, desde tu perspectiva? ¿Cuál es el principal mensaje que tú quisieras darle al ciudadano, al votante, a aquella persona que tiene que responsabilizarse por sus acciones con el Chile de hoy y de mañana? Mira, el principal mensaje que le doy al ciudadano común y silvestre es que se informe el costo de las decisiones que le está pidiendo el Estado en este minuto que tiene que tomar en octubre. ¿Cuál va a ser el costo que va a tener que pagar? Porque sí o sí lo va a tener que pagar de una u otra manera. Que eso no es que la plata caiga del cielo, no va a caer del cielo, va a salir de su bolsillo. Y nada es gratis. Y nada es gratis, no hay nada gratis en la vida. Entonces, que lo tenga claro y que se informe bien cuál le conviene y cuál le va a salir más barato, si al final es eso. Perfecto. Tú tienes... realmente estudie cuáles son los beneficios de una nueva constitución. Si la tiene ahí, la pueda valorar, y ojalá me avise, porque yo no he podido valorar eso.
Perfecto, perfecto. ¿Tú tienes algunas redes sociales, tienes algunos sitios que quisieras dar a conocer para que la gente que quiera seguirte, escucharte, te pueda contactar? Sí, mira, nosotros estamos haciendo también algunos programas también vía internet en ufusi.cl, que significa unionfuerzaciudadana.com también. Y ahí puede ver los temas que estamos tocando en este minuto y que vamos a seguir tocando después del plebiscito hacia adelante para poder mejorar y modernizar el Estado. Así que ahí pueden participar, hay causas en las cuales pueden inscribirse, así que si tienen el ánimo y las ganas de ayudar a mejorar este país, bienvenidos sean y que se inscriban. Perfecto. Te quiero agradecer entonces haber aceptado esta invitación, Tomás. Espero que podamos conversar más adelante. Ya saben, a los amigos y amigas que nos siguen en las redes sociales, en estudiociudadano.cl, aquí este es un espacio abierto para el diálogo. Si a usted le parece bien lo que hablamos hoy día o le parece mal, díganos, cuéntenos su opinión, escríbanos a contacto@estudiociudadano.cl. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y este capítulo también tiene un artículo donde va toda la información sobre Tomás, sobre Unión Fuerza Ciudadana, ufusi.cl, para los que quieran entrar en contacto con ellos y dialogar también, porque eso es lo importante, más allá de la decisión final que se tome. Antes de tomar esa decisión, lo que tenemos que hacer es conversar desapasionadamente, evaluar los pros y los contras de las ideas y tomar entonces de esa manera, en lo posible, la mejor decisión. Me despido de este capítulo. Gracias, Tomás, por la ocasión que me has dado de conversar sobre estas materias, y a ustedes, estimados amigos, los dejo invitados para la próxima semana con otro invitado y otro tema tan interesante como este. Muchas gracias, Alejandro, y estaremos viendo más adelante. Que estén bien.